Paradojas matemáticas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este vídeo que trata sobre paradojas matemáticas, ¿no? Demostraremos lo que es la paradoja del cuadrado perdido, elaborado por Virifamas Bajo Panduro, estudiante del programa de estudios de matemática séptimo ciclo. Iniciando. Entonces, ¿en qué consiste la paradoja del cuadrado perdido? Entonces, tenemos un cuadrante, ¿no?, de 13 por 5, en la cual nos muestran a 4 figuras, ¿no? Y con cuatro figuras se forma un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, como podemos apreciar, tenemos la primera figura, que es un triángulo rectángulo de color rojo, la siguiente figura de color azul, la siguiente figura de color verde, la siguiente figura de color amarillo, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste la paradoja del cuadrado perdido? Consiste en que formar el mismo triángulo rectángulo, ¿no?, como podrán apreciar, pero cambiando de posición a las figuras, ¿no? En este caso, lo que vamos a hacer es mover el triángulo azul a la posición en la que se encuentra el triángulo rojo, y el rojo en la que se encuentra en la posición del triángulo azul, ¿no? De la siguiente manera. Entonces, empezando, hemos movido al triángulo azul en la posición que estaba del color rojo, ¿no?, el triángulo de color rojo, y el triángulo de color rojo en la cual estaba el triángulo de color azul, ¿no? Y como podemos observar, las figuras de color verde y amarillo, ¿no?, han cambiado también de posición, y como podemos observar, la figura de color verde, ¿no?, ha bajado un poco más, y en el caso de la figura de color amarillo no se movió, ¿no? Entonces, como podemos apreciar, acá observamos que falta un cuadrado, ¿no? ¿Dónde está? Entonces, ¿alguien sabe? ¿Se desapareció? ¿Le quitamos? Ustedes saquen sus conclusiones, ¿no? Como podemos observar, el cuadradito que observamos ahí no se movió, no se fue a ningún lado, no desapareció, no lo quitamos. Tienen las mismas medidas todos los triángulos, ¿no?, y las otras figuras, ¿no? Y supongo que tienen dudas, ¿no? Entonces vamos a demostrar o desarrollar y en dónde está ese cuadrado, ¿no? A dónde se fue. Entonces, como podemos apreciar, ¿no?, como al inicio mostramos el triángulo, ¿no?, la cual al moverlo, al mover de posición algunas figuras, ¿no?, podemos notar que nos falta un cuadradito, ¿no? Entonces, ¿a dónde se fue? Bueno, esto lo vamos a demostrar de la siguiente manera, ¿no? Entonces, como respuesta así directa, vamos a decir que es un triángulo, un triángulo falso, ¿no? No es netamente un triángulo rectángulo. En sí, el problema acá es de ilusión óptica, ¿no? Pero ¿a qué nos referimos con ilusión óptica? Quiere decir que la hipotenusa en sí, la supuesta hipotenusa de ese triángulo rectángulo, en realidad no es un triángulo rectángulo. Lo vamos a demostrar de la siguiente manera. El supuesto triángulo que debería formar estas cuatro piezas realmente no tiene la misma medida que lo que se está formando actualmente, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros graficamos el triángulo que supuestamente deberíamos ver, quedaría de la siguiente manera, ¿no? El triángulo de color morado, ¿no?, es un triángulo rectángulo exacto, que digamos, ¿no? Pero como podemos observar, observamos que hay una especie que sobresale, ¿no?, del triángulo morado, que sobresale. Y como respuesta en este caso, pues sería que el cuadradito perdido, ¿no?, el cuadrado que no está, que desapareció, que supuestamente realmente es eso, ese pequeño, lo que sobresale, ¿no?, al triángulo morado. Para identificar un poco más, le vamos a hacer el color negro hasta la figura, ¿no?, a la figura del triángulo rectángulo exacto, ¿no? Y podemos observar que sobresale, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En este caso vamos a calcular el área del triángulo, ¿no?, que como podemos apreciar tiene medidas de base 13
y altura 5, ¿no? Y al calcular el área de dicho triángulo nos da 32,5, ¿no? Ese sería el área, ¿no? Ahora, si nosotros calculamos el área de las 4 piezas, ¿no? Al sumarlas, se supone que nos daría el área, que es 32,5, ¿no? Por lógica. Entonces empezaríamos calculándolo, ¿no? Entonces empezamos con la figura de color rojo, ¿no? Que al calcular su área tenemos que es igual a 12, ¿no? La figura de color azul, al calcular su área nos damos cuenta que es de 5, ¿no? Que es igual a 5. Y en el caso de la figura de color amarillo, el área es 8, ¿no? En el caso de la figura de color verde, el área es 7. Y como podemos apreciar, al sumar las áreas, ¿no? De las figuras que forman el triángulo rectángulo, el supuesto triángulo rectángulo, nos debería dar 32,5. Pero al sumar nos da, ¿no? Al sumar dichas áreas, nos da 32. O sea, ¿cuál es la diferencia? Comparando, ¿no? O sea, 32,5, o sea, y la suma de las figuras nos da 32. Y la diferencia nos damos que es 0,5, ¿no? Entonces, ¿dónde está? O sea, todo será la pregunta, ¿no? Como dije anteriormente, eso, lo que ven ahí, ese pequeño, lo que sobresale, ¿no? Ese pequeño triangulito que observaron, que sobresale del triángulo que deberíamos estar observando, ¿no? Es la respuesta, es el cuadrado, pero la medida es 0,5, ¿no? Entonces, ¿cómo? Se supone que no debería valer 1, ¿no? ¿Cierto? Entonces, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a utilizar en este caso los tres triángulos, ¿no? Tanto el triángulo azul como el rojo y el triángulo de color morado, o sea, el triángulo que forma las figuras, ¿no? Vamos a calcular las pendientes, ¿no? De dichos triángulos, ¿no? De triángulos rectángulos, vamos a calcular sus pendientes y vamos a ver acá un ligero cambio, vamos a ver, una ligera diferencia. Entonces, al calcular la pendiente del primer triángulo de color azul, nos damos cuenta que su pendiente es de 0,4, ¿no? Y la pendiente del triángulo rojo, en este caso, es de 0,375, ¿no? Ahora, si nosotros calculamos la pendiente del triángulo que realmente deberíamos estar viendo, ¿no? Nos damos cuenta que, ¿no? Es igual a 0,3846, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, no se supone que serían iguales. En el caso del triángulo azul con el rojo, se supone que serían iguales porque unidos nos dan la hipotenusa del triángulo morado, ¿no? Pero hay una diferencia. Y comparando acá nos podemos dar cuenta, a ver. Se supone que tenemos el triángulo morado, que es que la subpendiente es igual a 0,3846, ¿no? Nos damos cuenta que es menor a 0,4, o sea, nos damos cuenta que la pendiente del triángulo azul es mayor a la pendiente del triángulo morado, ¿no? Y también nos damos cuenta que la pendiente, ¿no? Del triángulo rojo es menor, ¿no? O sea, quiere decir, la pendiente en este caso del triángulo morado es mayor que la pendiente la pendiente del triángulo morado, ¿no? Y gracias a ello, ¿no? A este minucioso análisis, nos podemos dar cuenta de lo siguiente, ¿no? Entonces, si nosotros graficamos en el triángulo las pendientes, nos damos cuenta que en el caso la pendiente de color azul, que es el triángulo, ¿no? Mira, como podemos observar, tiene una ligera pendiente más elevada, ¿no? Y en el caso del triángulo rojo está así, de la siguiente manera, ¿no? Y como que a veces al observar directamente como que no se puede analizar, ¿no? Como si fuera directo. No se puede analizar ese ligero desnivel. Entonces, podemos analizar en este caso que ahí se está observando la ilusión óptica. Entonces, ahora, pero si volvemos a su estado original como nos plantean, ¿no? Como se plantea en la paradoja, el triángulo estaría ubicado en la posición del triángulo azul. En este caso la pendiente pues bajaría, ¿no? En este caso quedaría el siguiente, ¿no? Y como podemos observar, ¿no? Ya acá a simple vista podemos ver, o sea, que son simples líneas, pero analizando nos damos cuenta que es un paralelogramo, ¿no? Y tanto por el medio, ¿no? Por el centro, ¿no? De tanto de la
de la pendiente superior a la inferior, no pasa lo que es la hipotenusa del triángulo rectángulo que deberíamos estar viendo, ¿no? Y nos podemos dar cuenta, ¿no?, que ese triángulo que se forma, como habíamos hablado anteriormente en el ejercicio, ¿no?, que esa partecita equivale a 0,5, ¿no? Entonces, ya analizando, acá nos damos que, en este caso, sumando tanto el triángulo superior como la inferior, ¿no?, que es 0,5 y abajo también vale 0,5, ¿no?, nos da 1, la cual nos daría como respuesta, o quiere decir que ese sería ese cuadrado, ese cuadradito perdido, ¿no?, que al inicio, casi al inicio, podíamos observar que se había desaparecido, ¿no? En realidad no se desapareció, y el cuadrado perdido son esos ligeros desniveles que se puede observar acá, ¿no? Entonces esa era la respuesta, ¿no?, que realmente el cuadrado no se ha perdido, sino que se ha distribuido, ¿no?, en los ligeros desniveles.